nueva criatura, lo declara en la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre Él me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados, libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Gloria a Dios. Bienvenidos una vez más. En esta oportunidad iniciamos cantando, alabando el nombre del Señor, porque hoy vamos a tocar un punto muy importante y es sobre qué significa para un cristiano ser nueva criatura. Para esto quiero invitarte a que abras tus sagradas escrituras allá en la carta segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Me atrevería a pensar que ya no sabemos de memoria este versículo, pero lo vamos a leer tal y como está escrito. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. El inicio de este versículo 17 me llama mucho la atención porque dice, de modo que. Pero para esto, para entenderlo, vamos a ir al versículo 14, 15 y 16. Dice su palabra, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. El versículo 14 dice claramente algo. Cuando nosotros meditamos en la palabra del Señor, como esta es la ocasión, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, haciendo referencia a nuestra muerte. Sí, estamos hablando de nuestra muerte, ya que esto implica ser una nueva criatura en Cristo. Nuestra muerte está hablando o se refiere acerca de nuestra vieja naturaleza. Nuestra vieja naturaleza fue clavada en la cruz del Calvario junto con Cristo y asimismo fue sepultada con Él. Pero al igual que como Cristo resucitó por el Padre, nosotros también hemos sido levantados para andar en nueva vida. Miren qué maravillosa es la palabra de Dios, porque dice que si uno murió por todos, luego todos morimos. Claro, porque morimos a nuestros deseos, a nuestros pensamientos, morimos a nuestras pasiones, morimos a nosotros mismos para vivir para Cristo. Esta palabra es tan maravillosa, por eso dice el versículo 15. Y por todos murió, para los que viven. O sea, tú y yo, ahora que vivimos, somos nuevas criaturas porque ya morimos a nosotros mismos, morimos a nuestros pecados. Luego dice, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, que ahora vivimos para y por Cristo Jesús. Y dice el versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, o sea, que nuestro viejo hombre murió, quedó atrás, ni quien se acuerde, porque ahora tú y yo somos nuevas criaturas en Cristo que viven para Dios. Y dice, y si aún así a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Pues claro que no, porque ahora es nuestro Rey, Dios Todopoderoso, Salvador, que está a la diestra del Padre. Ahora, luego dice el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aquí todas son hechas nuevas. También quiero ponerle otro fundamento bíblico. Vamos a ir a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, dice la palabra del Señor en el versículo 4. Dice,
porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Nueva vida, esto nos indica o nos señala que tú y yo, al momento de convertirnos en ser unas nuevas criaturas, nosotros tenemos nueva vida, por lo que estábamos explicando al principio. Ahora que nosotros hemos pasado de muerte a vida, pero esta vida con propósito y conocida como ser una nueva criatura, porque ahora vivimos para Él y nos debemos a Él. Es por eso que nosotros debemos de andar como esa nueva persona, como una nueva criatura. También vayamos allá al Evangelio según Juan capítulo 1. Vamos a leer el versículo 12 y 13. Dice la palabra del Señor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiero que quede claro un punto muy importante acerca de nuestra nueva vida, de ser unas nuevas criaturas. No es algo que tú y yo decidimos. Esto no es una renovación de carácter. Esto no es que yo me voy a reafirmar. No es que yo lo decido. Y tampoco significa que Dios ha limpiado nuestra vieja manera de vivir. No. La palabra de Dios me dice claramente que esto es de Dios. Esto es creación de Dios. Esto ha sido creado por Dios. Él creó algo nuevo, fresco y único, porque dice, y los cuales no son engendrados. Los cuales no son engendrados se refiere a ti y a mí. Los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que han sido engendrados por Dios. Es decir, que somos creación de Dios. Esto lo ha creado Él nuevo, como lo mencionaba anteriormente. Y también, si sabemos que Dios lo ha hecho nuevo, significa que nosotros pues tenemos toda la capacidad de hacer nuevas las cosas en Cristo, porque su palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, sí podemos confiar en el poder de Dios para que nosotros podamos seguir hacia adelante haciendo hábitos nuevos, cosas nuevas en nuestra nueva vida. Y también otro de los puntos muy importantes donde el apóstol Pablo habla a los Corintios en el versículo 17, habla de algo bien importante, bien sutil. Y dice así, todas las cosas viejas pasaron. Todas las cosas viejas hace una referencia a todo lo que era parte de nuestra vieja naturaleza. Llámese el orgullo natural, llámese el amor al pecado, llámese los hábitos y pasiones que teníamos en nuestro pasado. Eso forma parte de, allá quedó atrás, es pasado. Pero ahora, siendo nuevas criaturas, ¿qué significa? Quiero que veamos 3 puntos de ser una nueva criatura. La nueva criatura, ojo, la nueva criatura que somos tú y yo, pone su mirada en Cristo. Pone su mirada en Cristo. Ya no la pone en sí mismo. Por eso dice la palabra de Dios, donde lo leímos, que morimos a nosotros mismos. Morimos a nuestro orgullo natural. Ya no más de nosotros mismos, sino que hoy todo es de Dios. Buscamos su rostro, buscamos su voluntad, buscamos practicar su palabra, buscamos la llenura del Espíritu Santo, procuramos estar llenos, buscamos de Él, ya no más de nosotros. No son mis intereses, mis gustos, mis deseos, mis pasiones. No, hoy es todo para Cristo. Esa es la nueva criatura que pone su mirada en las cosas de Cristo. Segundo punto, la nueva criatura también tiene una característica especial. La nueva criatura ha muerto para el pecado. Es decir, que la nueva criatura odia hacer
pecado, odia transgredir la voluntad de Dios, odia el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es el obstáculo para estar en comunión con Dios. Porque la nueva criatura entiende que el pecado lo aparta de permanecer en Dios. Así que esa es otra de las características de ser una nueva criatura. Morir al amor al pecado. Hoy lo detestamos. Hoy odiamos pecar contra Cristo. Hoy odiamos errar al blanco que es Cristo Jesús. Esa es otra de las características. Y tercera característica es que la nueva criatura también ya no es esclava del pecado. Ya no es esclava del pecado. Para eso vayamos siempre a carta a los Romanos capítulo 6. Vamos a ver la palabra de Dios en el versículo 6 y 7. Vamos a leer el 6 y el 7. Dice la palabra del Señor. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirva más al pecado. Por eso la nueva criatura murió para el pecado, porque hoy lo detesta, porque nuestro cuerpo ahora lo detesta hacer ese tipo de obras, porque esto nos aparta del Señor. Dice el versículo 7, porque él ha muerto, ha sido justificado del pecado. También veamos siempre en Romanos versículo 11 y 12. Dice su palabra. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Es decir, que la nueva criatura murió para el pecado, pero ahora vive para Cristo. Tiene una razón para vivir y dedicarse a Cristo. Y esta es apartarnos para Él, porque hoy podemos tener un nuevo inicio, como abarcamos este tema de estos videos en YouTube, que estamos iniciando nuestra vida en Cristo, nuestra nueva vida en Cristo. Significa también que somos nuevas criaturas. Tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Muertos para el pecado, pero vivos para servirle al Señor. Yo espero que esta reflexión haya sido de mucha edificación para tu vida, que sigamos creciendo en el caminar cristiano. Te pido que compartas este video para aquellos que no conocen del Señor, para aquellos que van iniciando, que necesitan un poco más de palabra de Dios. Te invito a que lo hagas, que lo compartas, porque esto nos ayuda a todos. Espero que haya sido de gran ayuda para ti. Nos vemos aquí después. Bendiciones a todos.